Hace unos meses, cuando estaba estudiando e investigando en la Universidad de Cambridge, comencé una nueva serie en el canal titulada De cero a tesis científica en la Universidad de Cambridge. Documenté durante 5 episodios todos los problemas, desenlaces, presentaciones, descubrimientos, éxitos que tuve durante todo este proceso y lo compartí con vosotros en este canal. Es una serie que recuerdo con muchísimo cariño, que tuvo muchísimo apoyo por vuestra parte y que muchos me transmitisteis que os había encantado. Por tanto, hoy comienza el primer episodio de una nueva serie que espero de todo corazón que os encante, que se va a titular De cero a PhD en la Universidad de Oxford. En esta serie documentaré todo mi proceso, todos los problemas, todos los pequeños detalles, todo lo que hay que saber para hacer y desarrollar un doctorado en la Universidad de Oxford. Voy a contar todos los sucesos que vayan ocurriendo, compartiendo toda mi experiencia con vosotros para que me podáis acompañar en este interesantísimo viaje que tengo muchas ganas de empezar. Por supuesto, ponedme en comentarios todas aquellas cosas que os puedan generar curiosidad o interés para que comparta durante esta serie, que todavía no sé si va a ser mensual o semanal. También podéis compartirme vuestra opinión al respecto en comentarios y será un placer hacerlo durante toda esta trayectoria. Pero bueno, estamos ahora mismo en el episodio 0. Y, por supuesto, tenemos que empezar por el principio. ¿Cómo conseguí entrar en la Universidad de Oxford? Es algo que me habéis preguntado muchísimo en los vídeos anteriores que he subido al canal sobre la noticia de he sido aceptado en la Universidad de Oxford o la noticia de voy a conocer al rey de España gracias a esta beca de la Fundación La Caixa que me permite realizar mi doctorado en Oxford. Y en este vídeo vamos a responder un poco a esta pregunta. Si hablamos de cómo encontré este laboratorio, cómo lo conocí, tenemos que remontarnos a marzo de hace 2 años, cuando yo estaba estudiando mi máster en Holanda y acudí a un evento de biología sintética, un congreso llamado Hello Tomorrow, que tenéis un vídeo también en el canal, en el que conocí a multitud de investigadores, empresas, inversores, en definitiva a todos los agentes de este gran campo de conocimiento como es la biología sintética. Conocí a una estudiante de doctorado de Londres que me habló específicamente de esta investigadora que estaba trabajando en el campo de interés que yo estaba tan interesado y que naturalmente comenzamos a hablar porque yo en ese momento estaba en Holanda trabajando en medicina regenerativa cardíaca y en ese momento estaba buscando la oportunidad de ir a la Universidad de Cambridge. También tenéis varios vídeos en el canal sobre esto. En ese momento empezamos a compartir las experiencias y los aprendizajes que tanto yo en Holanda como ella en este momento en la Universidad de Londres estábamos teniendo, y también le comenté obviamente que estaba en proceso de aplicar a la Universidad de Cambridge. En este momento ella me habló de esta investigadora con la que yo voy a realizar mi proyecto de doctorado y quedé maravillado con toda la cantidad de investigaciones totalmente disruptivas que realiza en el campo de los biomateriales inteligentes, en el campo de la medicina regenerativa y muchísimos otros más. Esto terminó aquí, busqué información sobre esta investigadora, me pareció increíble, la tuve también en el radar desde ese momento, estuve leyendo papers, estuve informándome sobre ella, estuve viendo un poco cómo iba el laboratorio, pero eso se quedó ahí. Y fue cuando llegué a la Universidad de Cambridge y comencé a trabajar nuevamente en proyectos de medicina regenerativa que muchas veces durante este año me han estado hablando de esta investigadora, por las colaboraciones que ha tenido con mi grupo de Cambridge, por los descubrimientos tan innovadores que ha desarrollado o por miembros del laboratorio que han desarrollado proyectos sumamente disruptivos. Por tanto, quedé maravillado, empecé a investigar más y más y más sobre esta investigadora y al final descubrí que me fascinaba completamente lo que estaba desarrollando y que me encantaría poder participar en uno de estos proyectos de investigación. De esta manera me armé de valor y le escribí un correo electrónico directamente a esta investigadora, que tenemos que entender que es una persona que recibirá cientos, y no exagero, cientos de correos electrónicos al día, ya sea de empresas, de gobiernos, de investigadores, de estudiantes, de multitud de personas diariamente. Y en este correo básicamente lo que quise fue presentarme y proponerle tener una videollamada para poder conocernos y proponerle realizar un proyecto de investigación en forma de doctorado en su grupo. Es un grupo muy emprendedor, algo que a mí me gustó mucho, y esto es algo que me dijeron ellos mismos en alguna de las reuniones que tuvimos, porque tras ese correo electrónico tuve 2 o 3 reuniones en las que en primer lugar estuvieron analizando si yo era un candidato óptimo y suficiente para entrar a ese grupo de investigación o no, y tuvimos una entrevista, como es entendible, y luego también tuvimos más reuniones informativas para hablar sobre distintos proyectos, para hablar sobre cómo funciona el grupo de investigación y poder compartir todas estas informaciones tan importantes para mí en ese momento para poder decidirme por un grupo u por otro. Ambos intercambiamos nuestros objetivos, en mi caso realizar un proyecto innovador en medicina regenerativa, sobre todo en el campo de los robots biohíbridos o de la bioimpresión de tejidos humanos,
y también esa pasión que tengo por la parte del bioemprendimiento, porque sinceramente y personalmente yo considero que es una de las mejores formas para acercar lo que investigamos en el laboratorio a la clínica en forma de esa empresa que pueda de forma tan práctica desarrollar ese producto y rápidamente podérsele ofrecer al paciente. Literalmente lo que me dijeron es que si el emprendimiento era algo que me interesaba, ese grupo de investigación en el que están más de 90 personas en total era el ideal para mí, ya que tienen personas que únicamente están enfocadas en estudiar este tipo de investigaciones que se realizan y ver si pueden ser patentables para crear spin-offs, para crear startups y en definitiva para contribuir nuevamente a la sociedad en forma de empresas que puedan traer productos al mercado. Estas reuniones con el equipo del grupo de investigación fueron tremendamente bien, quedé maravillado ante cómo funcionaba el grupo, los proyectos tan innovadores que estaban desarrollando y por supuesto quise seguir adelante, por lo que el único problema que tenía en ese momento era la financiación, cómo iba a financiar ese proyecto de doctorado tan económicamente costoso. Y es que, como ya sabéis, estudiar en este tipo de universidades anualmente cuesta más de 40.000 euros, sin contar el salario mensual que tienes que recibir, por lo que la cifra ascendería a más de 60.000, 70.000 euros. Y aquí es donde vino la fundación de la Caixa, que también, tras haber tenido una reunión y muchísimas otras cuestiones que podéis ver en el vídeo que os dejo por aquí, conseguí esa maravillosa beca que me va a permitir realizar estos estudios de doctorado en la Universidad de Oxford, financiado por la Caixa, y por tanto ser aceptado por parte del laboratorio. El siguiente paso, una vez he conseguido la financiación, una vez he conseguido el OK de parte del laboratorio, era conseguir el OK por parte del departamento y de la universidad, ya que son los que te tienen que aceptar para que puedas desarrollar esos estudios en la Universidad de Oxford. Para esto también tenía que acudir a una entrevista con 8 miembros del Departamento de Genética, Anatomía y Fisiología de la Universidad de Oxford, uno de los más importantes del mundo en este campo, y estoy muy contento de haber documentado el pre y post entrevista en el momento en el que lo tuve. Así que os voy a dejar ahora mismo con un pequeño vídeo que grabé cuando estaba de vacaciones en Italia con mi familia, en el que documento justamente lo que estaba sintiendo antes de tener esta entrevista. ¿Qué tal, chicos? Bueno, como veis estoy en Venecia, me he venido a una cafetería a trabajar un rato con el ordenador y es que he venido de vacaciones con mis padres, pero he tenido noticias de última hora y sí, os lo tengo que decir, he pasado a la ronda final para entrar a hacer el PhD en la Universidad de Oxford. Únicamente me queda la entrevista, que es lo que vamos a estar trabajando durante este rato para preparar las slides que me han pedido preparar, la presentación de 5 minutos que tengo que hacer sobre un proyecto de investigación previo, que va a ser lo que he estado desarrollando en la Universidad de Cambridge, y después preparar también un poco el proyecto que he solicitado para responder las preguntas que me hagan. Estoy muy contento, tengo muchas ganas de tener esa entrevista. Van a estar 6 miembros del tribunal del departamento de la Universidad de Oxford, un departamento súper mítico de anatomía, fisiología y genética. Es el mejor del mundo en los rankings de este año de todo el mundo y también lo ha sido en rankings anteriores. Y estoy muy contento. No estoy nada nervioso, creo que va a ir muy bien. Al menos voy a ir tranquilo, voy a intentar ir lo más tranquilo posible. Simplemente voy a contarles lo que he hecho de una forma totalmente transparente y tranquila. Voy a contarles lo que quiero hacer y voy a responder a sus preguntas. Normalmente esto suele ser para conocerte, para ver cómo funcionas y para finalmente darte el OK y dejarte realizar el doctorado con ellos, porque a mí ya me acepta el laboratorio, a mí ya me ha aceptado el organismo que me da el dinero para poder realizar el doctorado y tener un salario también. O sea, el dinero lo tengo cubierto, la financiación la tengo cubierta y el laboratorio lo tengo cubierto, que es el mejor del mundo en lo suyo. Y ahora lo que me tiene que dar el OK es la universidad, el departamento de la universidad. Así que vamos a por ello, vamos a trabajar, nos vamos a tomar nuestro cappuccino en Italia, que estamos aquí 9 días y bueno, tampoco pasa nada, que han sido buenas noticias, entonces nada, voy a dedicar también unos momentos a prepararlo todo bien. Lo bueno es que ya tengo mucho trabajo hecho de antemano a la hora de preparar el doctorado y todo esto, además de experiencia en este tipo de entrevistas, así que tampoco voy a tener que dedicarle una cantidad increíble de horas porque ya me he leído papers del tema al preparar los documentos para aplicar el doctorado, etcétera, entonces no va a haber tanto problema, pero bueno, me dejo de palabrería, vamos a trabajar, vamos a darle mucha caña y bueno, aprovecho y os enseño los autobuses de Venecia, que son auténticos barcos, como estáis viendo por ahí. Es una ciudad preciosa, ya os contaré en otro vídeo, pero me está encantando, una de las más bonitas que he estado en mi vida, sin ninguna duda.
Así que con este pedazo de setup vamos a trabajar. Estaba justo viendo cómo habían funcionado los últimos vídeos, que la verdad que le estáis dando un apoyo increíble al canal y no puedo más que agradeceroslo porque este proyecto lo empecé hace un año y no me imaginaba que iba a funcionar y que iba a gustar tanto y que iba a servir tanto este tipo de vídeos, así que muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por acompañarme en este camino. Espero que te estén encantando todos estos vídeos y que te puedan servir también para tu propio camino y vamos a trabajar y os cuento qué tal. Venga chicos, nos vemos. Como habéis visto, todo preparado ya para la entrevista, esa entrevista que tuve estando en Italia, que estuve preparando también por las noches mientras estábamos de viaje mi familia y yo allí, ya que no sabíamos exactamente en qué momento iba a ser o no. Y me la preparé muchísimo, estuve muchísimo tiempo estudiando al grupo, ya lo venía haciendo meses antes, pero seguí haciéndolo, investigando al grupo, viendo a ver qué preguntas me podían preguntar, estudiando de mi currículum qué podría suscitar interés por parte del jurado, qué preguntas por dónde me podrían salir, qué podrían decirme. Y finalmente llegó la entrevista. Os dejo con mis sensaciones después de tener esta entrevista. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Acabo de salir de la entrevista, mirad dónde estamos, la verdad no puede ser más precioso, no puedo estar más contento, ya totalmente relajado. Ya me he quitado un peso enorme de encima. La verdad es que ha ido increíble, os voy a contar luego mejor en casa con más tiempo, pero estoy súper contento. He podido contar a 6 personas del tribunal, todos profesorazos en el tema en el que estoy trabajando. Un poco mi experiencia de investigación, un poco el proyecto que voy a realizar. Me han hecho preguntas, la verdad que se han portado bien, pero alguna también ha sido bastante específica. Pero bueno, he sabido solventarla bastante bien, por lo que estoy mazo contento, como os estoy diciendo. Y nada, ya simplemente nos quedan 2 días en Italia. Vamos a intentar disfrutar al máximo, que nos lo hemos ganado. Hemos estado trabajando muchísimo durante estos días, aunque han sido también vacaciones, preparando las presentaciones y todo lo demás. Así que nada, me despido de vosotros en la preciosa Florencia. Vamos a comer y vamos a disfrutar de estos 2 días. Os cuento ahora en casa con más tiempo. Como veis, una entrevista que salió tremendamente bien, de la que salí súper contento. Pero igualmente, por muy contento que salgas, sabes que es la Universidad de Oxford, que hay una competencia abismal de personas muy capaces, muy preparadas para optar a este tipo de oportunidades tan interesantes. Y es que nunca puedes estar tranquilo, de igual forma que la beca de la Caixa es la beca más relevante y prestigiosa de toda España, te la da el rey en la mano. Por tanto, aunque sepas o aunque creas que en la entrevista te has desenvuelto bien, que has dado una buena impresión, que has respondido bien a las preguntas, todo puede pasar. Entonces, en ese momento, yo me quedé más tranquilo, disfruté de las vacaciones con mi familia, me quedé muchísimo más relajado y 3-4 semanas más tarde me dieron el resultado de esa entrevista. Me escribieron un correo electrónico que no me pudo hacer más feliz y el resultado de ese correo electrónico lo tenéis en este vídeo. Sueño cumplido, aceptado en la Universidad de Oxford. Y bueno, una vez hemos explicado ya cómo ha funcionado todo hasta este momento en el que he sido aceptado en la Universidad de Oxford, queda pensar y queda comunicar y compartir con vosotros qué viene ahora, ¿no? ¿Cómo va a continuar la serie? Pues bien, el próximo episodio ya os aviso que viene con problemas, porque no hay mejor forma que empezar una serie o un proyecto tan apasionante para mí que con problemas. Ya os aviso que en la búsqueda del piso, problemas burocráticos y en definitiva procesos como la aplicación a la visa, porque Inglaterra ya no es parte de la Unión Europea y los españoles también tenemos que pedir visas, pues ya os adelanto que van a estar bastante destacados en el próximo vídeo. Ya estaremos por allí en Oxford, ya os podré ir enseñando todo, cómo avanza este proceso, cómo empiezo el doctorado, todas las galas, cenas de ceremonias que hacen y todo el protocolo que sigue la universidad, los colleges, etc. Vais a verlo absolutamente todo, lo quiero documentar en este canal. Pero por favor, vuelvo a repetir, si hay algo específicamente que os pueda interesar especialmente, hacedmelo saber y lo prepararé para este tipo de serie. Por supuesto, el canal no va a ir exclusivamente de este tipo de vídeos. Esto va a ser una serie que quiero que tenga el canal para documentar todo este proceso de doctorado y que otras personas que estén dudando puedan ver cómo puede ser estudiar en este tipo de universidades. Al igual que a mí me hubiera encantado tener este tipo de vídeos, iba a decir en castellano, pero es que en inglés tampoco existen, por lo que creo que de alguna forma estoy contribuyendo al Alex de hace 5 años, que le hubiera gustado ver este tipo de vídeos para motivarse, inspirarse, ver cómo es realmente hacer un doctorado y en definitiva poder compartir todo este proceso para mí tan bonito con vosotros. Y nada, espero que de corazón os sirva y también porque me va a hacer muy feliz poder ver estos vídeos en unos años y recordar todos estos maravillosos momentos. Así que nada, si queréis dejarme en comentarios cualquier sugerencia, ya sea
la periodicidad que queréis que tengan estos vídeos, mensual, semanal, el tipo de contenido dentro de los mismos u otros vídeos aparte, sois bienvenidos y lo leeré muy detalladamente para empezar a traerlo al canal. Pero lo que os comento, van a aparecer también otro tipo de vídeos que tengo preparados sobre rutinas, libros, hábitos, entrevistas, ideas que ya me habéis transmitido en vídeos anteriores y que no me olvido y que ya empiezo a tener preparados para las próximas semanas. Así que de todo corazón espero que todo vaya fenomenal, que empecéis muy bien este nuevo curso y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.